Ahora vamos a darle un par de minutitos más a las dos compañeras que faltan y cuando estemos os les aviso para cuando vayamos a empezar el directo en Facebook. Ok. Listo. Está Neida. Hola. Les invito a todos y todas, si quieren poner al ladito de su nombre la organización o la iniciativa a la que representan. Están más que invitados, no sé si lo pueden hacer, creo que a la derecha. Ahí está. Ahí está Bridget. Nos falta Leti, no sé si Grecia estás hablando con ella, si te ha dicho... Sí, ahora me dice que se va a conectar. Perfecto, esperamos entonces. Solamente era por saber si... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Les comentaba el resto, Bridget, encantada de saludarles lo primero, que nos falta una panelista y en cuanto estemos les aviso para empezar el directo. Ok, pues muchas gracias. Sí, perdone que no podía estar el otro día, pero tuve conflicto de agenda para cuando tuvieron la reunión de preparación. Está perfecto. Aquí estamos, que al final es lo importante. Ahí está. Pues en un segundito estamos en vivo en Facebook.
Todavía no. Un segundito, ahora les aviso. Ok. Ahí estamos. ¿Ya? Sí. Hola, buenas tardes. Saludos desde Guatemala. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta cuarta mesa dentro del foro Raíces en Red, encuentro de iniciativas ciudadanas solidarias frente al COVID-19 en Centroamérica y el Caribe. En esta ocasión estaremos conversando sobre migración y sobre lo que se está haciendo desde la sociedad civil en los países de la región en relación a esta temática. Para ello contamos con la presencia de Grecia Ortiz, una periodista especializada en migraciones que trabaja para el diario La Hora en Guatemala, quien estará moderando. Y contamos también con representantes de las iniciativas que se van a presentar hoy, que son FEJER de Guatemala, Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, OMBICA de República Dominicana y la Asociación Primaveral desde Estados Unidos. Me gustaría trasladarles una vez más de parte de la Red de Centros Culturales de España el agradecimiento a todos y todas por compartir sus experiencias y su conocimiento en este tema dentro de este foro de Raíces en Red. Que lo que busca exactamente es eso, ¿verdad? Crear espacios de aprendizaje común y de visibilización de este tipo de iniciativas con el objetivo de reforzar las redes ciudadanas en estos países. Agradecer también a todos los y las que nos están siguiendo, viendo o escuchando, agradecer a FEJER por el espacio que nos ha dado de redifusión en su página web. Y recordarles que pueden dejar sus preguntas en los comentarios del Facebook. Sin otra, le dejo la palabra a Grecia y espero que tengamos una bonita mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos los que están siguiendo la actividad, que creo que va a ser de mucho interés en la región. Y pues aquí estamos haciéndolo todos desde nuestros hogares también, pero siempre pensando en en los temas que nos interesan, y el tema migrantes, refugiados y retornados, por supuesto que es muy importante para la región. Y creo que vamos a tener muchos aportes importantes desde Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y también desde Estados Unidos, que vamos a tener la participación de alguien desde Washington, D.C. Entonces, creo que es momento de empezar. Vamos a empezar primero con la presentación de los participantes. Tenemos a FIGER de Guatemala, tenemos a Servicio Jesuita para Migrantes, tenemos también a la Red Observa la Trata y Asociación Primaveral. Entonces empezamos primero con FEJER para que se puedan presentar y nos cuenten acerca de cómo es que han trabajado, las iniciativas que han tenido y cómo ha sido el tema del migrante, cómo es que lo han logrado incluir en Guatemala, un país que ya sabemos que tiene altas tasas de migración y miles de migrantes en muchos lugares del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Neida Solís y pues en este espacio estoy representando a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, que ya lleva más de 50 años de hacer comunicación comunitaria y específicamente en el tema de las personas migrantes, pues la comunicación es la apuesta nuestra y entonces desde la radio y hacer comunicación también desde nuestros idiomas mayas o nuestros idiomas indígenas, es como pues nosotras y nosotros tratamos de llegar a las comunidades, pero también con las familias y las personas migrantes, refugiadas y las personas que están en movilidad humana, y entonces es un gusto estar dentro de este foro en el cual
se da a conocer las diferentes iniciativas y que se impulsan y que se realizan desde las diferentes organizaciones y en este caso, pues como les decía, FEJER a partir de su existencia y a partir del trabajo comunitario y el trabajo en comunicación, pues también se plantea la necesidad del tener que acercarse a las personas migrantes, a las personas refugiadas, a las personas retornadas. Esto debido a que también hay que reconocer que nuestro país, pues con varias comunidades indígenas, digamos, pues muchas de las personas que migran también son personas indígenas y muchas veces esto se invisibiliza y es así como también se crea dentro de FEJER, dentro de los brazos grandes de FEJER, pues una radiorevista en la cual se pueda abordar y hablar acerca de estos temas, pero más que hablar y abordar también hacer un vínculo con las organizaciones sociales, con las instituciones de Estado o públicas que trabajan en el tema migratorio para poder llevar y visibilizar más el tema, porque como lo decía Grecia, pues en el país, a pesar de que la migración pasa a diario y es algo tan común y cotidiano de cierta manera, pues no se le presta tanta atención y no hay tantas iniciativas para atender a esta población migrante. Y es por eso de que desde FEJER, a través de la comunicación y del programa Contacto Migrante, pues se busca hacer ese puente y ser ese enlace de comunicación y ese enlace de información para las familias migrantes, para las personas migrantes, para las organizaciones sociales, para las instituciones públicas y tratar de conocer acerca de qué hacer porque también otra realidad de estos países de Centroamérica, me refiero a El Salvador, Honduras, Guatemala, es que también muchos de nuestras hermanos migrantes pues han desaparecido en la ruta migratoria y entonces el buscarles el acompañamiento y todo esto son cuestiones súper necesarias y urgentes en estos países y pues con la radiorevista Contacto Migrante ya tenemos más de 15 años de estar al aire y de estar transmitiéndonos también a diferentes emisoras comunitarias de diferentes departamentos del país y a través de este programa es como pues llegamos a estas personas y en estos momentos en los que nos encontramos en medio de esta pandemia provocada por el COVID-19, pues es más necesario y urgente el tener que informar, porque también la comunicación, a pesar que es un derecho humano, pues no le llega a todas y todos, y entonces esa es otra de las apuestas de FEJER y es que a través de la radio es como se mantiene informadas a las personas, pero aparte de eso también se le acompaña a algunas personas. Sabemos que muchas de las personas que migran muchas veces son monolingües y entonces en el momento de conocer sus casos o en el momento de querer retornar a Guatemala o dependiendo de cuál sea su situación, pues FEJER también, aunque no es como un servicio de FEJER, pero FEJER también ha acompañado a algunas familias para poder ayudarles en la traducción cuando se trata de algún apoyo que se necesite. También se coordina con algunas organizaciones de sociedad civil, pues nosotros siempre decimos que aparte de ser radios comunitarias o de ser un medio de comunicación como tal, pues también somos una organización y por lo tanto coordinamos con diferentes organizaciones de sociedad civil para poder hacer ese vínculo desde la radio, pues como sabemos, la radio llega a muchas comunidades y desde las comunidades en la necesidad de buscar información o la necesidad de una asesoría, un acompañamiento, pues se acercan a la FEJER a través de este programa que tenemos, este programa radial, para poder solicitar algún apoyo o cualquier ayuda que necesiten. Y es así como nosotros muchas veces pues lo hacemos y es por eso que también coordinamos con diferentes espacios transfronterizos como espacios también dentro del país para pues brindarles y ser ese puente con las organizaciones y en este caso pues también me gustaría mencionar que así como las personas van, también las personas regresan y pues el dato de cuántas personas se van no lo tenemos, pero sí más o menos un registro de las personas que han regresado y por ejemplo en medio de esta pandemia más de 4.000 personas han venido, esta de forma aérea. Y aparte las personas que entran de forma terrestre a través desde México,
y pues son más de 10.000 las personas que han venido, y en total, si sumamos desde enero hasta la fecha, pues ya son bastantes las personas que han venido, son más de 20.000 personas guatemaltecas que han venido de todas las edades, y esto es preocupante porque en un inicio de la pandemia, por ejemplo, la atención que se le estaba brindando pues no era la adecuada, y se empezó a estigmatizar y a criminalizar de cierta manera a todas las personas migrantes que estaban siendo devueltas en medio de la pandemia. Y algo que se vio necesario era de que tenía que abrirse algunos albergos o algunos espacios para atender a estas personas, para que pudieran pasar la cuarentena antes de llegar a sus comunidades. Algunas comunidades, como una forma de protección y una forma también de tener precaución, pues decidían no dejar ingresar a las personas migrantes. Sin embargo, se cayó como a cierta estigmatización, y pues fue cuando también se hizo necesario pues hacer campañas radiales, o por lo menos trabajar algunos spots con algunas organizaciones con las cuales trabajamos, para poder llegar a las comunidades y contarles también cuál era la situación y por qué las personas estaban viniendo en medio de todo esto, y también para exigir a las autoridades locales como a las autoridades de todo el país para que atendieran a la población y pues se abrieran albergues. Por el momento ya hay 2 albergues, bueno, por lo menos en Quetzaltenango, aquí en la ciudad de Guatemala, y aparte la Secretaría de Bienestar Social, que está atendiendo a los niños, niñas y adolescentes migrantes que están regresando, pero sigue haciendo falta otras acciones, pues al final el tema de la migración, a pesar de estar tan presente en el país, pues no se atiende con esa urgencia ni con esa necesidad, y pues la mayoría de trabajos y atención que se brinda en Guatemala viene de las organizaciones sociales y no del mismo Estado o de las instituciones de Estado. Y entonces me parece que esto es importante decirlo y nombrarlo dentro de este foro, porque a partir de esto es como podemos identificar esas necesidades urgentes para poder encaminar acciones integrales desde el mismo Estado para atender a esta población. Y en el caso de las personas refugiadas, por ejemplo, pues en el país se reconocen aproximadamente a 400 personas con este estatus dentro de Guatemala. Sin embargo, otras de las personas que están esperando una respuesta del Estado migratorio, pues actualmente se encuentra paralizado debido a la pandemia, y esto también es preocupante para estas familias o estas personas, porque no hay proyectos concretos como para responder a las personas refugiadas. Y pues esto sería algo que me gustaría compartir en este inicio de foro, y muchísimas gracias por la palabra. Muchísimas gracias, Neida. Vamos a tener primero la presentación de cada una de las iniciativas. Va a ser corto donde van a poder presentarlas ustedes. Luego vamos a pasar a una parte de preguntas que les voy a realizar, y por supuesto vamos a tener preguntas que nos van a llegar desde Facebook, así que creo que va a ser bastante dinámico. Vamos a continuar entonces con el Servicio Jesuita para Migrantes. Mónica Brenes, si nos pudiera comentar acerca de lo que ustedes están trabajando, creo que es muy interesante también. Sí, buenas tardes. Primero, muchas gracias y saludos para todas las personas que nos escuchan, y obviamente para las compañeras con las que compartimos espacio. Vamos a presentar unas breves ideas de esta iniciativa, que tiene un énfasis en las trabajadoras domésticas remuneradas en el país, que como lo saben, y tal vez si avanzamos ahí un poco, tal vez contarles que en el caso de Costa Rica, como lo decía la compañera, el tema de las migraciones, creo que en términos generales en la región es algo que tenemos muy presente, pero de lo que hablamos a veces muy poco, ¿verdad? En comparación a lo que nos cruza. Y en el caso de Costa Rica, pues obviamente tenemos un flujo sur-sur muy importante, primordialmente de personas de la región centroamericana, pero también de personas colombianas, venezolanas y también del Caribe. En Centroamérica, obviamente en el país, por relaciones históricas, las personas nicaragüenses son las que están, o las que hay un flujo, digamos, migratorio más importante. Y también es muy importante, que creo que es una característica de las migraciones en la región, el tema del desplazamiento de mujeres, ¿verdad? Que no necesariamente se ven otros movimientos migratorios a nivel mundial, pero que en nuestro caso sí toca directamente
el movimiento de mujeres, acompañadas o no, y creo que esto es algo muy importante. En nuestro caso también, el Servicio Jesuita para Migrantes, que forma parte también de una red centroamericana, en realidad latinoamericana, que trabaja con personas desplazadas por diferentes causas, y creo que esto es muy importante también, a propósito de lo que mencionaba la compañera, porque las personas que han ingresado al país ingresan por diferentes razones. Entonces tenemos personas que se movilizan por un tema económico, ¿verdad? Pero también por un tema de persecución. Y en los últimos años habría que mencionar que el tema de la persecución del Estado, también de las pandillas en el norte de Centroamérica, y más específicamente en el caso de Nicaragua por la represión del régimen orteguista, ha implicado, digamos, un movimiento y un aumento significativo del desplazamiento de estas personas. En específico al país, y creo que algo también de lo que ya adelantaba la compañera, que creo que es muy importante, pasa por la reacción del Estado, ¿verdad? Y que creo que en términos generales podríamos decir que en este caso específico y la iniciativa que les vamos a comentar es de un grupo muy reducido, pero que realmente el nivel de vulnerabilidad se ha intensificado en este contexto, con una respuesta del Estado realmente muy discreta, y una sociedad civil también que está muy atada de manos frente a experiencias de discriminación y xenofobia muy fuertes en el país, pero también de resistencia. Creo que también habría que decir que en el tema del trabajo doméstico, específicamente en la región, pues obviamente la mayoría de personas involucradas acá son mujeres. También los datos nos hablan de mujeres migrantes y de población afrodescendiente también, y que aquí obviamente hay un contexto de vulnerabilidad que pasa por diferentes factores, ¿no? En el caso de Costa Rica, el trabajo doméstico se ha relacionado muy directamente con el trabajo de mujeres, en específico mujeres nicaragüenses, y las condiciones del trabajo de estas mujeres, como desgraciadamente son tendencia en la región, están caracterizadas por la informalidad, a pesar de los avances que se han dado a nivel jurídico. Hasta hace poco tiempo la jornada laboral para una trabajadora doméstica remunerada era de 12 horas, ¿verdad? Y gracias a la organización de las mujeres trabajadoras domésticas se revirtió esto, pero estamos hablando de hace menos de 10 años, ¿verdad? Y justamente eso nos habla de estas condiciones caracterizadas por la informalidad, con las consecuencias que tienen, pero también la explotación laboral y la violencia, que en el contexto de la pandemia vemos cómo se intensifican, sobre todo amparadas, y que también paradójicamente, ¿no? Amparadas también en nuevas normativas o nuevas regulaciones que introduce el Estado en aras de resguardar la economía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un poco el escenario, y ahora mi compañero les va a hablar muy rápidamente también de una breve consulta que hicimos, está caracterizado, y en este contexto se dan mayores violaciones de derechos humanos, como es claro y como es de esperar, ¿no? Entonces, esta iniciativa va dirigida a un grupo muy específico, es una iniciativa piloto, pero que esperamos pues dé resultados importantes. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Diego Montero. Justamente como decía Mónica, esta estrategia que venimos o esta acción que venimos a presentar acá es una acción que busca incidir en esa problemática, en ese fenómeno que hemos encontrado. Decir que es algo importante antes de esta situación de la pandemia, el tema de mujeres trabajadoras domésticas que acudían a nuestra oficina a hacer consultas migratorias, pues sí representaba también un volumen importante, ¿verdad? Y que a partir de esta consulta que hemos hecho, una consulta que se basó básicamente de los meses de marzo a mayo, de personas que habían hecho algún tipo de consulta en la plataforma virtual que tuvimos que implementar pues a raíz de esta situación y que actualmente continuamos manejando. De esa cantidad pudimos detectar una gran pues, cantidad de mujeres que consultaron y que estaban laborando en el trabajo doméstico.
Por ejemplo, tenemos que personas que estaban o mujeres que estaban asalariadas eran un 25% y de eso un 10% se dedicaba a trabajo doméstico, limpieza y cuidado. Y de personas que tienen actualmente, en el momento de la consulta, trabajo asalariado, un 3% se dedicaban a trabajo doméstico. También consultamos a personas desempleadas que han estado o que estuvieron buscando empleo en el último mes de la consulta y de eso fue un 50% las que estuvieron buscando empleo. De ese 50%, un 18,1% han buscado empleo como trabajadoras domésticas. Entonces sí es un tema que nos ocupa y que nos ha ocupado, y un poco en esa línea es que buscamos insertar esta estrategia de apoyo. Nosotros la denominamos estrategia de apoyo para mujeres migrantes trabajadoras domésticas en Costa Rica, potenciando habilidades y conocimientos que favorezcan la empleabilidad en el contexto de pandemia por el COVID-19. Esta frase que se puede ver acá es una frase que comentó una de las mujeres que fueron consultadas cuando se hizo este sondeo, y que refleja mucho, ¿no?, la realidad de esos números que mencionaba Mónica, y que muchos y muchas conocemos, se ven reflejados acá, ¿verdad?, en este tipo de situaciones que se presentan. Para comentar también muy rápidamente el objetivo de esta estrategia o de esta iniciativa que vamos a implementar en estos meses es facilitar un programa de capacitación en buenas prácticas de protección, limpieza y desinfección de espacios de trabajo doméstico con la finalidad de potenciar la empleabilidad de mujeres desempleadas. Algo que nos encontramos en esta consulta fue, ¿verdad?, esta asociación que se ha hecho en el último mes y medio aproximadamente en Costa Rica de mujeres o personas nicaragüenses asociadas al COVID, ¿verdad? Entonces, que algunas mujeres en la consulta nos comentaban que fueron a buscar empleo a residenciales, por ejemplo. Entonces, bueno, de ahí obviamente no pasan del portón. Y pues un poco lo que les decían, ¿verdad?, es que para mujeres nicaragüenses no había empleo, ¿verdad?, porque había esa asociación de la enfermedad y el riesgo y el temor a contagiarse con estas personas. La idea de esta iniciativa, de esta estrategia, es capacitar a estas mujeres desde la distancia, es decir, a través de una plataforma virtual, y la forma de incidir en o la forma de ejecutar esa capacitación. Sabemos que es sumamente complicado por el tema de que no todas tienen conexión, no todas probablemente sepan cómo hacer una videollamada o tener la herramienta, la aplicación, por ejemplo. O tener el saldo para recargar y que pueda tener acceso a Internet. Entonces, bueno, ahí lo que estamos haciendo es una combinación de algunas estrategias que hemos tenido que implementar en estos meses de virtualidad, ¿verdad? Que consisten en hacer recargas a las mujeres a través de sus líneas celulares. Y también un poco ver cómo se pueden, en el caso de las que no sepan cómo conectarse, cómo instruir, ¿verdad? Otro tema que también nos ocupa y nos preocupa es que también muchas de estas mujeres, y bueno, muchas que son madres solteras, están pasando por una situación económica muy complicada. Entonces también parte del apoyo que se busca es que sea un poco más integral, en el sentido de que no sea únicamente una capacitación virtual donde le hacemos recargas celulares para que se puedan conectar un día a la semana y recibir una formación en este tema de qué artículos de limpieza se pueden utilizar en mayor medida para evitar infecciones, ya sea virales o bacterianas, sino también que estas mujeres tengan un incentivo, ¿verdad? En términos de que puedan tener acceso a alimentos, o sea, paquetes de alimentos me refiero, ¿verdad? Que también no sea solo la capacitación, sino también que sea un poco más amplio y que puedan también estar solventando su necesidad económica actual, ¿verdad? Y que esta capacitación en ese sentido les sirva a futuro. Y un poco es que mejoren, ¿no?, esta empleabilidad, aprovechando este contexto actual donde hay una preocupación de contagio dentro de grupos familiares, ¿verdad? De si se limpian bien las superficies, de cómo se deben de limpiar, de qué artículos de limpieza hay que utilizar. Entonces la idea es que ellas tengan estos conocimientos.
Otra cosa importante, claramente nosotros no somos expertos en esta temática, en la temática, ¿no?, de más técnica, y para eso pues estamos haciéndolo con una alianza con una universidad privada nacional, que es la Universidad de las Ciencias Médicas, que actualmente estamos articulando este tipo de iniciativas. Y también decir, muy importante, que pues que estamos trabajando de la mano con la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación, COSUD, en temas de financiamiento. Sin esas dos articulaciones que consideramos son vitales en este contexto, difícilmente este tipo de iniciativas puedan llevarse a la práctica, ¿no? Porque nosotros de repente tenemos el componente de mujeres que hacen consultas y que ya tienen confianza en el servicio jesuita por ser una institución que ya tiene bastantes años de estar en el país, pero no tenemos la formación, ¿verdad?, técnica para impartir este tipo de formaciones. Entonces, en ese sentido, las alianzas son sumamente importantes para nosotros. Un poco de modo general, esta es la iniciativa. Como comentaba al inicio, no ha iniciado, estamos prontos ya a iniciar en estos meses, y la idea es que se aprovechen las ventajas de la virtualidad y que estos grupos de mujeres puedan formarse en esa capacitación. Igualmente, ¿verdad?, queda un poco abierto ahora para ver más detalles a través de las preguntas. Bien, muchas gracias a Mónica y a Diego del Servicio Jesuita para Migrantes. Ahora nos movemos a República Dominicana, que también tenemos una iniciativa muy importante de ese lado y que creo que todos vamos a estar como muy interesados en saber qué es lo que están haciendo ellos. Por favor, Bridget, la invito a que se una también. Muchas gracias. Muchas gracias, Grecia. Muy buenas tardes, noches a todos y a todos. Un placer estar con ustedes. Nos sentimos realmente muy identificados con esa última presentación, porque pasa lo mismo realmente en República Dominicana con las mujeres migrantes haitianas que están en el trabajo doméstico, ¿verdad? Yo voy a hablar un poquito del contexto que tenemos en COVID-19 con esta migración haitiana hacia República Dominicana, y sobre todo las iniciativas que hay en cuanto a incidencia política para tratar de incluir estas personas que hasta ahora no se han podido incluir, siendo migrantes, siendo descendientes, en los programas de protección social y los planes de ayuda bajo COVID-19, ¿verdad? En realidad, la secuela en la isla del terremoto en Haití de enero de 2010 nos da algunas pautas para aprender de movilidades nuevas emergentes. Pero todo luce que la emergencia sanitaria que persiste presenta desafíos aún más grandes, tanto para las personas que ya están en territorio dominicano, como para ellos que podrían intentar migrar durante la pandemia desde el país vecino de Haití. Históricamente, los dos países han tenido un historial de colaboración en lo que se refiere a la cooperación sobre asuntos de salud, remontando a los años 50 para acuerdos bilaterales, y en la actualidad existe cooperación transfronteriza significativa para hospitales dominicanos en la frontera, poder complementar la capacidad más limitada que hay en Haití. Otros temas bilaterales no han tenido resultados tan positivos. De la migración laboral de haitianos a la República Dominicana de hace un siglo, que ha documentado los abusos de derechos humanos enfrentados por los trabajadores y sus descendientes nacidos en el país. Esa trayectoria problemática dio cabida a una década de medidas cada vez más restrictivas en ese nuevo siglo. El evento culminante tuvo lugar en 2013, cuando el Tribunal Constitucional hizo un fallo que ha desnacionalizado más de 130,000 dominicanos, mayormente de ascendencia haitiana. Aunque se han registrado avances para paliar esa situación, hay un grupo significativo de personas despojadas de la nacionalidad dominicana que no ha podido tener acceso a documentos dominicanos bajo la operación de la llamada ley de naturalización. Entonces, un estudio oficial reciente da cuenta de los descendientes de padre y madre haitianos en el país, 37
10% carece de documentos de identidad. A la vez, desde 2014, el primer Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ha sido importante, aunque hoy en día cientos de miles de personas migrantes siguen con un estatus migratorio vencido o frágil. Entonces, bajo COVID-19 hemos tenido estados de excepción. Paradójicamente, Haití tuvo su primer confinamiento en las Américas antes de la llegada de COVID-19 y es uno de los últimos países en el hemisferio que está azotado por la pandemia. A fines de mayo, la entidad multilateral que coordina la respuesta de emergencias en el Caribe acuña para Haití el estatus de brote hotspot, o sea que un desastre que espera, mientras que la República Dominicana está en peor posición con el estatus de brote mayor. El confinamiento PAYLOC de los últimos meses de 2019 en Haití se refiere a las protestas políticas, económicas y sociales que paralizaron Haití, precipitadas por los escándalos anticorrupción desvelados a mediados de 2018. No se cerró la frontera entre Haití y la República Dominicana, pero las escuelas fueron cerradas y muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas en Haití. Antes de detectar el primer caso de coronavirus en Haití, el presidente Moïse declaró un cierre de la frontera terrestre, recordando sin duda la lucha de 9 años para controlar el brote de cólera de octubre de 2010, después del terremoto. La situación es desafiante para Haití de cara a la crisis sanitaria debido a una carencia de capacidad instalada de servicios sanitarios. En la última quincena de marzo, el presidente Danilo Medina, en República Dominicana, ha introducido un estado de excepción, toque de queda, medidas de distanciamiento social, y en ese entonces ya contó República Dominicana con un número significativo de casos y una tasa de letalidad significativa relativo a otros países de la región. Igualmente, los servicios de salud son débiles y programas de protección social pasan por alto una población significativa sin Bridget, perdón. Me parece que tuvimos algunos problemas con su señal. Vamos a ver si regresa. Que esto del internet sí ha sido como uno de los inconvenientes de esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Sí. Vamos a ver si estamos. Bridget, sí. la habíamos perdido por un momento, pero puede continuar. Parece que mi conexión está mal porque está a punto de llover aquí por mi casa. Sí. Va a tener un diluvio, así que lo lamento. Estaba hablando de los 4 tipos de movilidad. El escenario que más llama la atención fue el éxodo por la frontera del norte de alrededor de 1,000 haitianos en un solo fin de semana a fines de marzo, en lo que algunos han llamado movilidad de pánico. En ese fenómeno, las personas fungen como vectores, sin querer hacerlo, de un virus letal cuando se trasladan rápidamente a escala significativa de lugares conocidos de infección. Una escasa coordinación entre las autoridades en la frontera y capacidad limitada del lado haitiano quiere decir que las pruebas para COVID-19 han sido pocos para esas personas. Cifras oficiales dan cuenta de más de 50,000 retornos espontáneos en virtud del coronavirus, o sea, trabajadores desde República Dominicana que se desplazan ahora hacia Haití, donde todavía la pandemia no es tan mal como en República Dominicana. En segundo lugar, y de manera simultánea, en virtud del cierre oficial de la frontera, hay haitianos que buscan trabajo en el interior de República Dominicana, ingeniando nuevas rutas informales y potencialmente peligrosas para cruzar, evadiendo las autoridades y pasando gracias al macuteo, como se conoce popularmente la extorsión. Bajo la manta de tráfico ilícito de inmigrantes puede aumentar también la trata de personas. Y en tercer lugar, donde se...
Vamos a esperar unos minutos porque me parece que se cortó de nuevo la comunicación con Bridget. Vamos a esperar unos minutos a que se restablezca. Bridget, ¿nos escucha? Me parece que no. Bueno, en lo que termina, en lo que vamos a solucionar esto, la situación de Bridget, que ella regrese, vamos a continuar entonces con Leti Barán, desde Estados Unidos, de Asociación Primaveral. Muchas gracias, Leti, por atender la invitación. Le vamos a agradecer que nos cuente cómo es que inicia Asociación Primaveral, quiénes la integran, qué es el trabajo que están realizando. Buenas noches a todos. Grecia, muchas gracias por la invitación. Y pues mi nombre es Leti Barán, soy representante de la Asociación Primaveral del Área Metropolitana de Washington, D.C. La asociación se inició en el 2011 bueno, muchos compañeros ya habían iniciado con sus organizaciones pequeñas, ¿verdad? Pero se decidió formar la asociación, por lo mismo todos se unieron 9 organizaciones de diferentes departamentos de Guatemala y se formó Primaveral, es la sombría de todas las organizaciones de guatemaltecos. Tenemos varios ejes de trabajo. Uno de ellos es velar y proteger los derechos del migrante. También tenemos monitoreo a los consulados por el trato que se les ha dado a los migrantes, ya que en varios lugares muchos guatemaltecos se quejan que les dan un pésimo servicio, no los atienden. Entonces, nosotros monitoreamos eso también. Apoyamos en Guatemala a los municipios, a todas las organizaciones por municipios de origen. Estamos organizados. La asociación tiene, por el momento, tenemos 4 cooperativas del migrante ya en Guatemala. Apoyamos en desastres naturales, también llevamos ayuda, hemos construido viviendas. Ahorita estamos con el apoyo para las personas en extrema pobreza con el problema que tenemos ahorita del COVID-19. Estamos apoyando en diferentes lugares. Justo este fin de semana que viene se van a estar entregando en 3 municipios de Huehuetenango, que hay familias muy necesitadas, unas familias que tienen la enfermedad de Scleroderma pigmentosa, que están por varías, se les estará llevando la ayuda, que son como 6 horas de varías para adentro, ¿va? Entonces, es lo que hace la asociación. Aparte, tenemos, en estos momentos estamos apoyando para los que necesitan ayuda, para conseguir dinero para la renta, donde ir a traer comida en caso necesitan por los niños, abogados, les damos asesoría legal y migratoria también, un poquito de cada cosa. Tratamos la manera de apoyar y no dejar a nuestra gente. En otra de las cosas que estamos bien enfocados también es en la repatriación de cadáveres, que fallecen muchos guatemaltecos y no saben ni a dónde acudir. Pues nosotros los apoyamos a nivel nacional, ya que tenemos gente en todos lugares, ¿verdad? En California tenemos, en Los Ángeles, en Atlanta, en Kansas City, en Chicago, en Nueva York, en Nueva Jersey, en varios lugares, en Houston también. Entonces apoyamos también a través de la Asociación Primaveral a cualquier guatemalteco que lo necesite. Si en nuestras manos está a apoyarlo, pues nosotros con muchísimo gusto estamos a la orden. Es lo que hacemos. Muchas gracias, Leti. Bueno, si quieren, vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas. Cada pregunta va a ir dirigida para las iniciativas que nos han presentado. Luego vamos a continuar, como lo habíamos mencionado, con algunas preguntas que nos van a llegar. Me parece que ya regresó Bridget. Tal vez podemos continuar con la presentación que había quedado sin finalizar de ella. Sí, escúchame, realmente No, son problemas de la temporada. Sí, yo voy a ir tratando de resumir un poquito más, ¿verdad? Y sí, entonces estaba hablando, hay esos 4 tipos de movimiento. Hay las personas que regresan, trabajadores
que no encuentran con qué trabajar, que están un poquito asustados por la pandemia republicana, 50,000 hasta ahora desde comienzos de la pandemia. Hay el segundo grupo que son personas a la vez que están frustrados en Haití, siguen entrando por vías cada vez más informales. Hay las no admisiones ya de las personas que ya llegan de esta manera cuando están capturados. Y luego hay el cuarto tipo de movimiento, que son los habitantes fronterizos, que normalmente deben de poder participar en los mercados bisemanales, en el trabajo doméstico remunerado, etc., pero que también se les está devolviendo ya de manera arbitraria, porque la frontera está teóricamente cerrada. Y esas personas deben de poder tener esa posibilidad de cruzar rutinariamente, pero como nunca se ha implementado bien la ley de migración de 2004, eso no se hace, ¿verdad? Y se podría preguntar en medio de todo eso, si realmente, como todo está tan convulsionado, si hay la posibilidad de despertar en la isla un giro hacia relaciones dominico-haitianas más productivas, notablemente sobre migración, reconociendo ese estancamiento que ha habido en el desarrollo de políticas públicas más holísticas en República Dominicana, y también los problemas en cuanto a al derecho a la nacionalidad dominicana. Los defensores de los derechos de las personas migrantes recomiendan que estos segmentos de la población en situaciones de la llamada precariedad legal, migrantes haitianos, migrantes venezolanos y dominicanos de origen haitiano desnacionalizadas, deben de estar incluidos en las respuestas al coronavirus, o todos estamos a riesgo de estar contagiados, ¿verdad? O sea que la idea es que no solamente las organizaciones haciendo programas de ayuda humanitaria que pueden ser por el gobierno, por el sistema de Naciones Unidas o otros donantes, pero hay un proceso fuerte de incidencia política. Estamos en un proceso de transición entre un gobierno y otro gobierno. Como ustedes saben, el domingo tuvimos elecciones. Estamos en ese periodo de transición y estamos tratando de asentar las bases para que la nueva administración pueda tomar en cuenta más ya el tema de esas personas que están excluidos de los programas de protección social, humanitaria en ese momento. Entonces, lo que podemos concluir es que si bien hay un uso inteligente de la frontera en ese momento como corredor humanitario, igual que bajo la emergencia del terremoto en Haití de 2010, la novedad es el dinamismo de las otras movilidades, como se ha observado. La decisión acertada de haber suspendido las deportaciones de inmigrantes en situación irregular es un paso adelante. En esta pausa forzada, compete a las autoridades insulares construir sobre esta distensión con miras a ingeniar políticas más justas en materia migratoria. El momento es oportuno para hacer un giro hacia políticas más respetuosas de los derechos humanos en materia migratoria, y a la sociedad civil insular le toca abogar por la inclusión e integración de estos migrantes y sus familias de larga data excluidos hasta ahora. Si se sigue dejando a personas atrás, nunca vamos a salir de la pandemia, ni podemos enfrentar de a futuro otro tipo de crisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bridget. Bueno, ya finalizamos con la presentación de cada una de las iniciativas. Ya contamos con la participación de Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Leti Barán desde Estados Unidos. Entonces creo que es momento de que empecemos con las preguntas. La primera pregunta va para Neida Solís de FEJER. ¿Cómo han cambiado las migraciones en los últimos 4 años, considerando que este año vamos a tener nuevas elecciones
¿qué cambios han percibido ustedes con el trabajo que ustedes realizan? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, respecto a lo que venía hablando, por ejemplo, es que cada vez que hay cambio de gobierno, pues como que se vuelve a iniciar nuevamente. Y entonces algunos de los avances que se logran a partir de algunas instituciones estatales, pues vuelven a retroceder. Y entonces algo que podemos decir y que es muy notorio para Centroamérica y que pues ha venido pasando estos últimos años son las famosas o llamadas caravanas de migrantes, por ejemplo, y que estamos viendo salir masivamente a muchos migrantes. Y esto no, esto nos pone a reflexionar porque no es que sea algo nuevo. Las personas siempre salen. Lo que pasa es de que ahora las personas migrantes están saliendo de la clandestinidad y entonces tenemos que preguntarnos por qué las personas migrantes están saliendo de la clandestinidad. Y es que las necesidades son grandes, digamos, y como muchas veces cuando hablamos de la migración también es importante decir que las causas por las que se migra son diversas. Hay muchas causas por las que se migran, pero evidentemente el retroceso, digamos, dentro de las democracias centroamericanas, pues también marcan algo muy importante y esto lo podemos ver en Honduras. Y a partir de que las personas hondureñas empiezan a pasar por territorio de Guatemala, El Salvador, vemos que a estas caravanas también va un grupo bastante grande de salvadoreños y un grupo bastante grande de guatemaltecas y guatemaltecos. Entonces, esto es algo que nos ha dejado estos últimos años para que nuestros países o los estados por lo menos pues puedan ponerse a trabajar a favor de las personas migrantes y a reconocer y atender esas causas estructurales también que están pendientes y que son históricas y que por lo tanto están haciendo de que las personas se vayan de sus comunidades y se vayan de estos países. Entonces, creo que eso es algo muy importante y que lo percibimos bastante fuerte en FEJER, por ejemplo, y dentro del trabajo de comunicación. Y es porque también dándole seguimiento y cobertura a estas caravanas nos íbamos dando cuenta que, por ejemplo, cuando sucedió lo del volcán de fuego, algunas de las personas que iban caminando en esas caravanas también eran de las personas que se encontraron afectadas por la erupción del volcán de fuego. Y de cierta manera, si pensamos esto que es un desastre natural, pero también es negligencia de Estado por no venir y avisarle a las familias con tiempo cuando se tuvo la oportunidad y se pudo hacer. Entonces, hay un montón de cuestiones que estamos viendo nuevas y que también, por ejemplo, a pesar de que el Código de Migración de Guatemala, que también es algo muy importante y es un avance en materia migratoria en el país, pues no se ha aplicado de la mejor manera y todavía se está haciendo como una transición dentro del Instituto Guatemalteco de Migración y que el derecho humano a migrar, el derecho humano que también se reconoce dentro de este código, pues no se aplica como tal y entonces seguimos viendo que está esta criminalización, este señalamiento contra las personas migrantes, a pesar que ellas y ellos son los que aportan al desarrollo comunitario y al desarrollo de esta sociedad en la que estamos. Muchas gracias, Neida. Creo que algo en lo que coincide en todos es cómo esos retos que tienen los migrantes y refugiados vienen a agudizarse aún más con esta pandemia. Entonces, creo que ahora es el turno del servicio jesuita. Vamos con ustedes. No sé quién de los dos va a responder. Bueno, pueden ser los dos también, porque vamos a tener dos preguntas. La primera es, ¿cómo ve el futuro de las trabajadoras domésticas migrantes, considerando que muchas trabajan en la informalidad, como ustedes lo habían expuesto? Y considerando que la OIT ya había mencionado de que muchas personas deben elegir entre enfermarse del virus o morir de hambre, ¿no? Esa es una realidad que estamos viviendo no solo en un país, sino que eso es a nivel mundial. Entonces, si nos pudieran comentar eso, y luego vamos con otra pregunta que tenía preparada. Sí, bueno, tal como lo decías muy, muy bien, lo que hace es incrementarse, digamos, la vulnerabilidad de las personas y la informalidad. Creo que la apuesta acá, y que creo que es algo que todas las compañeras acá, y estoy segura que otras
personas comparten es cómo podemos aportar pues desde lo más cotidiano, ¿no? Y en este sentido esta iniciativa lo que busca es pues un poco reforzar como ese conocimiento y sobre todo la validación del conocimiento que tengan estas mujeres para poder acceder de una forma más adecuada, digamos, al trabajo, pero creo que eso no es lo único, ¿verdad? Lo comentaba también mi compañero, esta propuesta va acompañada de la formación, que es fundamental frente a los empleadores, ¿no? Que desgraciadamente generalmente son los que salen más quisquillosos, pero también con un tema de formación y de acompañamiento para el cumplimiento de los derechos laborales, ¿verdad? Creo que esa es una de las grandes de los grandes desafíos que tenemos en el contexto del COVID acá en el país. Ha habido un llamado muy fuerte al Ministerio de Trabajo, justamente porque se han identificado, o más bien han salido a la luz, las situaciones de violencia y explotación laboral, sobre todo en el sector agrícola, ¿no? Muy vinculado con la exportación, por ejemplo, de piña. Entonces, este es un reto y también pues es una posibilidad que hay para evidenciar las situaciones que enfrentan las trabajadoras domésticas remuneradas, que las han enfrentado desde hace muchísimo tiempo, pero que en este contexto se acrecientan. Entonces, creo que no es un reto fácil, pero que sí tiene que ir acompañado de acciones muy directas para que puedan acceder de forma segura también, ¿verdad? Parte de esto también implica darles implementos de limpieza personal, porque obviamente sabemos que las personas en este momento no están pudiendo satisfacer necesidades básicas y que en este contexto tener una mascarilla, por ejemplo, puede parecer muy, muy sencillo para la mayoría de gente, pero no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Entonces, es un trabajo que tiene que ir acompañado entre acciones muy directas como la formación o este kit, pero también con acciones de incidencia y de acompañamiento para el ejercicio de derechos de las mujeres. Muchas gracias, Mónica. Ahora para Diego Montero. ¿Creen que se ha ido generando conciencia entre la población sobre los riesgos y retos a los que se enfrentan las trabajadoras domésticas, precisamente ahora en el contexto de la pandemia? Y lo otro es, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es su visión de ustedes? Sí, gracias. Mira, dentro de este contexto que ha estado ocurriendo, ha habido claramente una polarización muy fuerte, ¿no? O sea, personas que pues han exclamado discursos de odio, y cuando se dio muchos contagios en zona norte, ¿verdad? Se revivió un poco más esta xenofobia. Y se les achacó de estar contagiando, ¿no? al país, decían estos discursos. Pero por otro lado también surgieron los otros discursos, que es una revalorización de la labor que hacen las personas migrantes en las condiciones en las que tienen que trabajar. Es decir, se expuso mucho las condiciones en las cuales ellos están trabajando y en las cuales están ejerciendo, y que básicamente es mucho de lo que tenemos en la mesa todos los días es gracias a ese trabajo, que es un trabajo esclavizado. En ese sentido también ha habido una revalorización de parte de algunas personas de este trabajo que tienen que hacer las trabajadoras domésticas. Es decir, al final ellas en el desplazamiento que tienen que hacer de su casa al condominio o a la casa del patrón o de la patrona, ¿no? Están expuestos. Y cuando llegan a ese lugar están expuestos, están con otra familia, llegando después con su familia, ¿verdad? Entonces en ese trayecto es un grupo sumamente vulnerable cuando se le pide a la población que no salga, ¿verdad? Que esté en la casa. Entonces en ese sentido también ha habido una valorización de algunas personas de esa labor que ellas realizan, ¿verdad? Que es sumamente importante. Ahora, claramente muchas han perdido sus trabajos porque va emparejado, porque muchos patrones han perdido ingresos y ya no tienen con qué pagarles, pero también porque ya están en la casa. Es decir, muchos de ellos ya están trabajando, teletrabajando, y las labores domésticas, las cuales se encargaban ellas, ellos las están asumiendo. Entonces también en ese sentido, uno se pone a pensar si
si muchos sectores continúan con teletrabajo, ¿cuál es el futuro de estas mujeres que tenían esa ocupación, puesto que los padres o los patrones, digamos, estaban laborando fuera, ¿verdad? Entonces, incluso se encargaban del cuidado de los niños del patrón y la patrona, ¿verdad? O sea, se encargaban de recibirlos cuando venían de la escuela y demás. Entonces, en ese sentido, también hay una gran interrogante de cuál va a ser el futuro de muchas de ellas si continúan estas opciones de teletrabajo, que ya muchas empresas, de hecho, ha salido recientemente en noticias que van a mantener estas modalidades de teletrabajo. Entonces, en ese sentido, queda un poco la interrogante de cuál puede ser el futuro de muchas de estas mujeres, como también puede pasar un poco lo opuesto, ¿no? O sea, es decir, personas que tienen el poder adquisitivo para contratar a empleadas domésticas, trabajadoras domésticas, y que igualmente lo vayan a hacer, aún cuando están haciendo teletrabajo o cuando están más en la casa, ¿verdad? Y también ver, en ese sentido es una gran interrogante, estas labores de cuidado, en las cuales también se les encarga a muchas de ellas, ¿verdad? Que se encargan casi del cuidado de los niños, y vamos a ver también con el tema del aprendizaje, es decir, niños que están actualmente en aprendizaje en casa, adoptando las herramientas virtuales para las clases que les están dejando, y cuál puede ser la labor o el acompañamiento que pueda tener una trabajadora doméstica con ellos, ¿verdad? Si aparte que se encarga de la limpieza y demás oficios, si puede llegar a tener un rol preponderante en ese acompañamiento a un menor de edad que está haciendo aprendizaje en casa, ¿verdad? Que también es como un tema que queda ahí con una gran interrogante. Muchísimas gracias por el aporte. Me parece muy interesante porque precisamente son los trabajadores, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, las que están viviendo precisamente estas dificultades, porque al final nosotros tenemos la oportunidad de trabajar desde casa, pero muchos no tienen esa posibilidad, y un ejemplo son las trabajadoras del hogar, ¿verdad? Las trabajadoras domésticas. Muchísimas gracias, Diego. Ahora vamos con Bridget. ¿Está por ahí? Sí, ahí estamos. Eran urgentes para... Bridget, ¿me escucha? No te estoy escuchando porque la conexión es un poquito inestable. Ok, le repito la pregunta. Muchas gracias. Sí, le preguntaba cómo ve que se ha agudizado la situación de los migrantes y qué acciones considera que son urgentes de atender en estos momentos. Y muy bien, muchas gracias. Sí, la situación se ha agudizado porque muchas personas migrantes han perdido sus trabajos, ¿verdad? En República Dominicana tenemos muchos trabajadores que están trabajando en la construcción. Igualmente tenemos el mismo problema con mujeres haitianas o dominico-haitianas que están en el trabajo doméstico remunerado, que tienen los mismos problemas que Costa Rica. Y para las personas que están en los llamados trabajos esenciales es bastante difícil porque incluye la agricultura. Y aunque las empresas dicen que están respetando distanciamiento social, medidas necesarias, no forzosamente es así. Entonces hay, por un lado, el hecho de que personas han perdido su trabajo, por eso hay ese regreso, ese retorno a Haití.
Hay personas que siguen con un trabajo, pero en condiciones muy lamentables. Y hay otras personas, la mayor parte, que están en el sector informal, que tienen que salir y buscárselo. Entonces, esa es la idea de quedarte en casa, no es una realidad. Y quedan fuera de los programas de protección social. En República Dominicana hay 3 programas de protección social que se han implementado bajo la pandemia. Uno que es Quédate en casa, que se deriva de esas personas que ya estaban recibiendo protección social antes de la pandemia. Claro que sin documentos, sin una cédula dominicana, las personas migrantes y las personas desnacionalizadas no pueden recibir esa ayuda. Lo mismo con FASE, que es un programa para las personas que ya han perdido sus trabajos en el sector privado, hasta un programa para el sector formal, Haití, tampoco las personas pueden tener acceso por falta de documentación. Entonces, realmente lo que pasa es que se está visibilizando las desigualdades de antes. Entonces, la idea es cómo se puede enfatizar que esa situación no es sostenible bajo la pandemia y de seguro de a futuro, si realmente vamos a conseguir los objetivos de desarrollo de sostenible. Así que lo que sociedad civil está haciendo es 2 vías, ¿no? Intentando con ayuda humanitaria, mayormente a través de Naciones Unidas, donantes privados, porque desde el gobierno hay poco, pero a la vez abogando por la inclusión de estas personas en esos programas humanitarios especiales de por ahora, pero también en programas de protección social que pueden ya ser en tiempos normales. Y por ahí va la respuesta hasta ahora. Me parece muy interesante también lo que acaba de mencionar, porque en realidad quedarse en casa no es una posibilidad para muchos. Muchos tienen que salir a buscar cómo poder sobrevivir en estos momentos, y creo que ponernos en en los zapatos de los migrantes ahora es algo muy importante. Creo que tenemos todavía, desde las iniciativas que ustedes han presentado, creo que si antes pues siempre han sido importantes, ahora son el doble de importantes, considerando los retos y las dificultades a las que se enfrentan las personas. Vamos ahora con Leti Barán, de Asociación Primaveral. Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes la participación de los migrantes? Los migrantes siempre han estado presentes en los momentos más difíciles para Guatemala. ¿Cómo cree usted que va a ser la participación y qué papel van a jugar los migrantes en ese camino a la nueva normalidad que tenemos? Pienso, para nosotros es muy importante hablar de ese tema. Fíjese que los migrantes nunca, a pesar de que aquí se trabaja unos de día y de noche, a veces hasta 3 turnos tienen, pero lo hacen para apoyar no solo a su familia, sino al país. Y yo estoy segura de que todos estamos en las mismas, levantarnos, apoyar a nuestras familias en Guatemala o cualquier país que sea, porque aquí hay migrantes de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el migrante siempre ha demostrado que no hay barreras que lo detengan. Estoy segura de que nos vamos a levantar juntos. No hay barreras que nos detengan y está comprobado, han apoyado, en nuestro caso, que siempre hemos recaudado fondos o ayuda humanitaria para mandar a Guatemala, y el que menos tiene es el que está presente dando su colaboración. Así que en ese lado yo estoy muy positiva de que sí, vamos a levantarnos de nuevo y vamos a levantar a nuestro país y donde se necesite la ayuda. Muchas gracias, Leti.
Y creo que algo muy importante de destacar entre la comunidad migrante es cómo trabajan no solo guatemaltecos, sino que trabajan migrantes de otras nacionalidades, ¿no? Si pudiera comentar cómo es esa relación que tienen con migrantes de otras nacionalidades, al final lo que desean es ayudar. Yo he visto muchas ocasiones de que se unen personas de otros países para apoyar en situaciones difíciles, no solo para Guatemala, también para El Salvador, Honduras, incluso Costa Rica. Así es. Fíjese que se convoca por la credibilidad que tiene la asociación en el área metropolitana. Convocamos, ya sea para Guatemala o para cualquier otro lugar, ¿verdad? Y nadie se ha negado, todos acuden, y como le digo, los que menos tenemos son los que tratamos de apoyar, de dar lo poco que tenemos, compartirlo, ¿verdad? Que esa es una gran satisfacción para todos aquí, que nadie se ha negado, hemos salido siempre satisfechos, ¿verdad? Con el apoyo que nos han dado todos. Lo mismo, en las ayudas, pues se convoca, hay organizaciones salvadoreñas, hondureñas, de Costa Rica, que tenemos amigos de Costa Rica también que nos han apoyado. Y, ¿qué le diré? Ya, todos responden en ese lado, como le digo, nadie, o sea, todos somos unidos, somos migrantes de diferentes países y por la misma razón es que tenemos el apoyo, nos unimos todos porque todos estamos en la misma y no dejamos a nadie en el camino. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con unas preguntas. Estas van a ser en general para todos, así que les voy a pedir a todos que puedan contribuir también con sus puntos de vista. ¿Qué papel creen ustedes que tienen iniciativas ciudadanas como las que hemos conocido en esta tarde y en estos momentos para migrantes y refugiados? ¿Qué importancia van a tener de camino a esa reconstrucción, a esa nueva normalidad que vamos a llegar? Y que hemos visto que tenemos muchos retos por delante. Empezamos siempre en el mismo orden, por favor. Mónica Brenes y luego Diego Montero. Me parece que no tiene... No sé si más bien iba primero Neida, pero igual podemos contestar. Podemos... Neida, por favor, perdón. No hay problema, gracias. Pues yo creo de que al final muchas de las cuestiones que afectan a la población migrante, a la población refugiada y retornada, de cierta manera la sociedad civil o las ciudadanas y ciudadanos desde las organizaciones, desde afuera del mismo pueblo, digamos, suavizan esos golpes que a veces son bastante fuertes y al final, como tú lo decías y creo que aquí todas y todos hemos coincidido de cierta manera, al final esta pandemia y esta enfermedad va a dejar muchas cuestiones fuertes en nuestros países y que definitivamente la situación de las personas migrantes pueda agravarse. Y posiblemente podamos ver a más familiares, a más amigos y a más personas salir de nuestros países por estas dificultades que vamos a enfrentar como países latinoamericanos, centroamericanos ante esta pandemia. Y entonces definitivamente que estas iniciativas ciudadanas son más que urgentes, necesarias, y entonces ayudan a amortiguar de cierta manera esos golpes que pues nos está dejando esta pandemia y que al final, como lo decía también Leti, eso es muy verdad, las personas migrantes siempre están cuando se necesitan y siempre están apoyando para las comunidades, no solamente con las remesas, sino que recursos. En estos momentos que estamos en medio de esta pandemia, hemos visto que muchas de las iniciativas, por ejemplo, de comedores como solidarios, de personas que están tratando de juntar víveres para otras familias que están en mayor riesgo, en muchas de estas iniciativas, las personas que envían, muchas personas migrantes están enviando dinero, están enviando recursos desde el lugar donde se encuentren. Entonces, definitivamente que son muy necesarias estas iniciativas y que son urgentes y que al final creo que van a ser esa base que va a ayudar a que salgamos todas y todos, y en este caso las personas migrantes, de lo que va a generar y lo que está generando esta pandemia. Neida, me parece que tenemos algunas preguntas para usted.
¿cómo verían la colaboración con otros actores de la región para producir algún tipo de noticiero que recoja de manera periódica la situación de los distintos puntos calientes en cuestión de migración? Y la segunda es cómo se puede apoyar desde Los Ángeles como migrantes. Dice. ¿Respondo de una vez? Sí, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Y Ok, ya después ya continuamos con el resto de participaciones. gracias. Yo creo de que es bastante, por ejemplo, en el tema de comunicación, podemos ver, por ejemplo, en Guatemala que no hay noticieros o periódicos específicos en migración. Sí hay, pero son pocos. Por ejemplo, el de La Hora, el periódico el vespertino La Hora, por ejemplo, el programa radial Contacto Migrante del que ya les hablaba de FEJER, y hay algunos programas y algunas iniciativas que recogen información de las personas migrantes, pero considero que aún no hay suficientes y que por lo mismo de que este tema de cierta manera es como relegado a otras funciones y hablamos de migrantes solo cuando pasa algo malo. Entonces, definitivamente creo que sí es necesario que podamos fortalecer desde el tema de comunicación, desde el tema de periodismo, el tema de la migración, el tener que abordarlo aún más y profundizar en estas problemáticas. Y también lo digo porque, por ejemplo, desde FEJER también se plantea, pues contamos con una red de periodistas que apoyan en el noticiero intercultural FEJER Mayacat y que aportan también noticias desde sus propios idiomas mayas. Pero también necesitamos, por ejemplo, fortalecer una red de migración, de comunicadoras y comunicadores comunitarios de migración, que lo tenemos desde hace varios tiempo tratando de fortalecer, pero todavía como que falta encaminarlo. Por ejemplo, desde FEJER, para contarles, pues al final siempre hacemos enlaces y alianzas con otras radios. A nivel latinoamericano somos parte de una red de migración y comunicación de la Asociación Latinoamericana de Comunicación Popular, ALER, y entonces, por ejemplo, también nos encargamos de buscar información de los diferentes países latinoamericanos respecto a migración, y creo de que eso es posible y que sí, tenemos que encaminarlo y fortalecerlo, tanto desde la radio como nosotros desde FEJER, desde lo digital, como también desde lo impreso, ¿verdad? Y en la segunda pregunta, que era respecto a cómo se puede apoyar desde Los Ángeles, por ejemplo, nosotros que tenemos radio en línea, aparte de tener la emisora y aparte de contar con las diferentes radios que están en las diferentes comunidades, pues muchas veces para este tipo de apoyo o este tipo de ayuda, lo que hacemos es poder habilitar un número de teléfono. Bueno, tenemos el número de teléfono de la radio, por ejemplo, y entonces para poder coordinar de esa manera cómo poder aportar. Igual todos los apoyos son bienvenidos, y creo que también podemos construir un fondo común que pueda apoyar a las familias de personas migrantes o de las familias retornadas con las que tenemos contactos a través de las radios, y de esta manera poder colaborar. Y creo de que si hay algún interés también pueden buscar nuestra página en Facebook, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, para poder coordinar y ver de qué manera pues podernos apoyar. Y muchísimas gracias por la pregunta, pues esto siempre es necesario, y como lo digo, para nosotras y nosotros, pues las personas migrantes siempre están ahí y siempre están apoyando, y muchas gracias. Muchas gracias, Neida. Bueno, ahora nos movemos siempre para el servicio jesuita. Mónica Brenes, si nos pudiera comentar qué papel van a tener estas iniciativas ciudadanas en estos momentos para migrantes y refugiados, para los trabajadores. Y luego continuamos con Diego Montero con la misma pregunta. Sí, creo que es fundamental, como ya lo hemos mencionado, creo que el gran ausente aquí o los grandes ausentes son los estados, ¿verdad? Los estados además articulados, ¿verdad? Estados de origen, estados de destino, en este caso, y hablando particularmente de la situación de Costa Rica, vemos cómo las personas desplazadas en términos generales quedan fuera de los procesos de ayudas, digamos, que está dando el Estado. Entonces, en ese sentido, pues hay una recarga muy fuerte sobre las organizaciones de sociedad civil, que son las que están colaborando directamente. Entonces, creo que hay un peso muy grande, pero hay un peso que tiene que encaminarse con la articulación y ver cómo también en este contexto que es tan complicado se pueden
pueden identificar recursos que son fundamentales, pero también, por otro lado, está todo el trabajo de incidencia que hay que hacer un poco para evidenciar también estos grandes vacíos y estas grandes deudas que tienen los estados en términos generales con las poblaciones desplazadas. Sí, yo considero que es sumamente importante el trabajo que se está haciendo desde iniciativas ciudadanas, de sociedad civil, y también en esa línea, ¿no? Es decir, todo lo que hemos estado viviendo ahorita de crisis sanitaria va a repercutir o ya está repercutiendo en muchos estados en términos de ingresos, es decir, la cantidad de ingresos que van a tener los estados para programas sociales muy probablemente se vayan a recortar, ¿verdad? No lleguen a las poblaciones, pues a las poblaciones que lo están necesitando, y ahí sabemos que claramente las poblaciones migrantes, desplazadas, mucho menos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo considero que son sumamente importantes, y especialmente este trabajo de alianzas, ¿no? De trabajar en red con otras organizaciones, como un poco lo planteamos en la iniciativa, ¿no? O sea, es decir, tenemos nosotros un componente, pero otra institución, organización tiene otro componente. ¿Cómo podemos juntarnos para plantear iniciativas que puedan incidir en la vida de las personas, ¿no? Y tomando en cuenta ese panorama probablemente un poco sombrío que damos para el otro año de ingresos que tengan los estados para programas sociales o aseguramiento, ¿verdad? No van a ser la misma cantidad de dinero que los estados van a tener, y en ese sentido es pues sumamente importante que trabajemos en conjunto. También pensábamos nosotros, aquí aprovecho para mencionarlo, que toda esta situación nos ha vuelto la mirada a la virtualidad precisamente, ¿verdad? O sea, ver cómo se puede incidir en temáticas de alfabetización digital en muchas de estas personas que antes de este contexto se les dificultaba mucho el tema de acceso a Internet, descargar aplicaciones, de incluso ofimática, ¿verdad? Todos esos son esos temas que están ahorita en la palestra, y que nosotros también estamos prestando la atención de cómo se puede trabajar con red entre organizaciones e instituciones para incidir en esas condiciones y favorecer mucho la vida de las personas que pues en algún momento probablemente vayan a ocupar de esas habilidades. Perdón. Bridget, la pregunta para usted sería ¿qué papel tienen iniciativas ciudadanas en estos momentos para migrantes y refugiados, y qué importancia tienen iniciativas como estas en estos momentos? Parece que... Bridget, ¿nos escucha? Sí, estoy aquí, pero no he escuchado la pregunta. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí. ¿Qué papel tienen iniciativas ciudadanas como las que hemos conocido en estos momentos para migrantes y refugiados, y qué tan importante resulta la unidad, principalmente entre la sociedad civil, para atender las necesidades que se nos van a presentar? Sí, me parece muy importante la pregunta. Lo que hay en República Dominicana es una red o varias redes que trabajan con migrantes, y otra red que trabaja con las personas descendientes. Un tema importante fue que hacia fines del año tuvimos muchas manifestaciones en República Dominicana, y por primera vez muchos jóvenes salieron en la calle, y por primera vez y muchos de los grupos que estaban asociados, los jóvenes que estaban asociados con las personas desnacionalizadas, también se juntaron con esas manifestaciones. Entonces yo pienso que hay más
interseccionalidad ahora entre diferentes grupos que se sienten como sus derechos vulnerados, que es muy importante. Y muy importante también que las organizaciones de la sociedad civil se están posicionándose de cara al gobierno de transición y el nuevo gobierno ya que toma el poder a mediados de agosto, tomando en cuenta que el partido saliente ha estado en el poder en los últimos 16 años, ¿verdad? Entonces se está como con la esperanza de que con las redes organizadas y a veces con el apoyo también del sistema de Naciones Unidas, a veces con el apoyo del sistema interamericano de derechos humanos, se puede realmente tener cierta incidencia y se puede influir en las políticas públicas para que estas poblaciones, hasta ahora muy excluidas, podrían tener ya cierta atención en la agenda nacional. Muchas gracias, Bridget. Ahora vamos con Leti Barán. La pregunta para usted también es la misma. ¿Cómo cree usted que van a incidir estas iniciativas que han creado los migrantes en estos momentos de la pandemia? Y la otra pregunta era también, ¿cómo se puede apoyar desde Los Ángeles como migrantes? Yo sé que ustedes, como Asociación Primaveral, tienen a varios integrantes en diferentes estados, pero no sé, usted nos puede responder a estas preguntas. Así es. La segunda pregunta creo que es la que le voy a contestar. Como asociación, nosotros ya estamos organizándonos en la formación de proyectos de largo plazo para nuestros municipios de origen y comenzar a levantarnos, incluyendo a todos los migrantes que tenemos una base de datos no podría decirle la cantidad de migrantes que tenemos. Entonces, esa es la misión que tenemos, ¿verdad? Empezar a organizar. Ya estamos organizados, pero estamos involucrando a más migrantes para que comencemos a trabajar y poder levantarnos, no solo aquí, sino que en Guatemala. La gran ventaja de nosotros aquí es que la mayoría de migrantes son trabajadores esenciales, lo cual no dejaron de trabajar, y ese es el apoyo que se está aprovechando en estos momentos. Muchísimas gracias. Nos quedan aún algunos minutos para finalizar con las participaciones. La pregunta que voy a realizar es en general, no sé si alguien quiere responderla, es ¿cómo creen ustedes que debería de trabajarse de la mano también con instituciones de Estado y estas organizaciones? ¿Qué papel creen ustedes que van a tener en los próximos días y meses para volver a esa normalidad? Puede responder cualquiera de los participantes. Bueno, creo que yo puedo decir tal vez, y creo que viendo las caras de todas, creo que es una pregunta bien compleja, porque justamente en este contexto es difícil el tema de la incidencia. Creo que todos los estados, todos los gobiernos están sacando el agua para no hundirse. Realmente es una situación creo que muy, muy complicada y muy generalizada, además de lo que ya mencionábamos, ¿no? De una situación económica en términos generales difícil, también con violación de derechos humanos sistemáticas en nuestros países. Creo que hay que apostar por el diálogo y sobre todo por el diálogo y por la denuncia de situaciones muy específicas. Creo que hay que triangularlo bastante, no solo con las instituciones del Estado en temas específicos, y creo que el de salud es el más claro, ¿no? En el caso que nos atañe, que es el de personas migrantes, el tema de la atención médica creo que sin duda es uno de los temas, ¿verdad? Acá en el país es una de las situaciones más críticas. Y creo que hay que establecer puentes, pero que requiere, digamos, de un trabajo de negociación y también
de poder también hacer un análisis muy detallado de a dónde hay que poner las apuestas y qué es lo realmente primordial, digamos, en una situación tan difícil, digamos, de sostener para todas, ¿no? Para todos. Muchísimas gracias, Mónica. Con esto vamos a dar por terminada la mesa. Yo le doy las gracias a Neida Solís de FEJER, le damos las gracias también al Servicio Jesuita para Migrantes, a la Red Observa la Trata desde República Dominicana y a Asociación Primaveral. Muchas gracias. No sé si tal vez tenemos tiempo para algunos puntos, me parece que ya no, pero muchas gracias a todos por sus intervenciones, me parece que fueron muy enriquecedoras. Y sin duda vienen muchos retos de cara a esta nueva normalidad, y principalmente con migrantes y refugiados. Muchísimas gracias, Grecia, por esta mesa, gracias a todos los participantes por estar hoy aquí y por el trabajo que hacen día a día. Creo que es súper importante. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado hoy. Y simplemente recordarles que mañana tendrán lugar las 2 últimas mesas del Foro Raíces en Red, que serán a las 3 y a las 5 respectivamente, hora guatemalteca. La primera sobre redes de cuidados y la segunda sobre iniciativas mapeadoras. Simplemente esperamos que esta mesa haya sido muy útil para seguir tejiendo redes en la región y hasta pronto. Un saludo. Muchas gracias, bendiciones Gracias. a todos, un abrazo desde Washington.